Hola, en este vídeo vamos a aprender a editar texto de manera productiva dentro del editor de texto Microsoft Word. Todo lo que vemos aquí normalmente se puede hacer en cualquier otro tipo de editor de texto de la misma manera o de manera similar. Lo que vamos a ver concretamente es cómo realizar tareas básicas de edición de texto, y con esto nos referimos a básicamente marcar el texto que necesitemos, copiarlo, cortarlo o pegarlo de manera más rápida. Esta rapidez la vamos a conseguir a través del uso no solo del ratón, que suele ser normal en los usuarios de Microsoft Word, sino de el ratón más combinaciones de teclas o directamente combinaciones de teclas. Es decir, cada vez que necesitemos realizar una acción del tipo marcar un texto para copiarlo, pegarlo o editarlo de alguna manera, vamos a utilizar no solo el ratón, sino combinaciones de teclas con el ratón o directamente solo el ratón. Utilizando este tipo de métodos o este tipo de acciones vamos a conseguir que nuestras horas de trabajo sobre un documento Word y también sobre un documento de texto en otro tipo de editores sea mucho más productivo y así el tiempo nos cunda más. Bueno, lo que tenemos aquí es un texto que hemos extraído de la página web de la UCA y lo hemos metido dentro de un documento Word. Y sobre este texto vamos a realizar algunos ejemplos para que veamos cómo funcionan este tipo de acciones. Vamos a empezar por las operaciones más sencillas que se realizan con el ratón simplemente y que son las que la mayoría de la gente conoce y utiliza. Por ejemplo, para seleccionar un texto que esté unido con el ratón, o sea que esté unido queremos decir que sea un texto contiguo. Simplemente tenemos que hacer clic con el botón izquierdo y arrastrar el ratón. Y de esta manera podemos seleccionar todo el texto que queremos en cualquier parte del documento. Si queremos seleccionar una sola palabra, podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, esta palabra o esta, o hacer doble clic sobre ella. Haciendo doble clic sobre ella, ganamos un poquito de tiempo respecto a si lo hacemos arrastrando el ratón, que es un poco menos preciso, ¿no? Si lo que queremos hacer es, en vez de seleccionar una frase, seleccionar una frase completa, podemos hacerlo de la misma forma, arrastrando el ratón hasta que acabe la frase, hasta el punto, por ejemplo, o de una manera más rápida, dejando la tecla control pulsada y haciendo clic encima de la oración. Efectivamente se selecciona la oración completa y si nos vamos a cualquier otro sitio y hacemos lo mismo, tecla control y clic encima de la frase, pasa lo mismo, ¿no? Entonces aquí con esta operación estamos ganando un poquito de tiempo. Si lo que queremos hacer es seleccionar bloques de texto o trozos de texto que no estén unidos en todo el documento, lo que tenemos que hacer es seleccionar el primero, por ejemplo, este trozo de aquí, y ahora pulsamos la tecla control y volvemos a seleccionar todos los trozos que queramos. Y así, con la tecla control pulsada, podemos seleccionar todos los trozos que queramos que no estén pegados. Vamos a ver ahora otros casos, ¿vale? Si lo que queremos hacer es seleccionar de uno en uno los caracteres que están a la derecha o a la izquierda del cursor, podemos hacerlo con el ratón, poniendo el cursor en el sitio que queramos, por ejemplo aquí, y ahora con el ratón ir marcando los caracteres que queramos, ¿vale? Pero otra forma de hacerlo es simplemente poner el cursor donde queramos y ahora dejando la tecla mayúscula pulsada, pulsar la flecha derecha o la flecha izquierda según hacia el lado que queramos seleccionar cada carácter. Si voy pulsando aquí la flecha derecha me va seleccionando de uno en un carácter. Y si lo hago hacia la izquierda me deselecciona esto o me empieza a seleccionar hacia la izquierda de uno en uno los caracteres, ¿vale? Utilizar esta forma de seleccionarlo si queremos hacer selecciones cortas o de trozos de palabras es mucho más preciso y rápido que si lo hacemos con el ratón. Si ahora en vez de estar con el ratón haciendo clic en el sitio donde queremos colocar el cursor, lo queremos hacer con teclas, una forma de hacerlo es para colocar el cursor al principio de la siguiente palabra de donde esté ahora mismo, es utilizar la tecla control y el cursor a la derecha. Y veis que el cursor va saltando al principio de la siguiente palabra. Si utilizamos la tecla control pulsada y le damos a la izquierda, lo que nos vamos es al inicio de la palabra anterior. Entonces esto es una forma muy rápida de colocar el cursor en el sitio que queramos exactamente. Ahora que ya sabemos colocarlo más o menos donde queramos con el uso de las teclas, pues nos podemos ir al sitio que queramos, por ejemplo aquí, al principio de los chiquitos de Algeciras, y si lo que queremos es seleccionar palabras completas, lo que tenemos que hacer es pulsar la tecla control y mayúscula y darle a la flecha derecha. Y así lo que vamos a ir seleccionando son de una en una todas las palabras que vienen después de lo que tenemos seleccionado. Hacer esto con el teclado normalmente es más rápido que hacerlo con el ratón, ¿vale? Y como siempre más preciso. Podemos hacerlo hacia la derecha o en el caso que tengamos la selección hecha lo deseleccionamos y si llegamos al principio lo que vamos a hacer es hacer lo mismo pero hacia la izquierda. Seleccionar palabras completas pero hacia la izquierda.
Otra operación que se puede hacer también es seleccionar el texto que hay desde donde está el cursor hasta el final de la línea. Eso lo haremos pulsando la combinación de teclas mayúscula fin. Y si lo que queremos es seleccionar el texto que va desde donde está el cursor hasta el inicio de la línea, lo que haríamos sería pulsar la tecla mayúscula y la tecla inicio. Evidentemente todas estas combinaciones que estamos viendo se pueden combinar entre ellas. Por ejemplo, yo puedo seleccionar con Shift, Control y derecha de palabra en palabra, y ahora si quiero puedo irme y seleccionar hasta el final de la línea. Soltaría el Control, dejaría pulsada la tecla mayúscula y le daría a fin. Y ahora, si dejo pulsada la tecla mayúscula, le puedo dar a la flecha izquierda y voy deseleccionando de letra en letra. Así que todas estas cosas que estamos viendo podemos utilizarlas de manera combinada. Si lo que queremos hacer es colocar el cursor al inicio del documento, lo podemos hacer con Control Inicio. Y si lo queremos colocar al final del documento, lo podemos hacer con Control Fin. Otra operación que podemos hacer es, ahora nos estamos moviendo con las flechas, ¿no? Otra operación que podemos hacer es seleccionar desde el punto donde se esté hasta el final del documento. Eso sería con la tecla Control mayúscula y Fin. Y si lo que queremos hacer es seleccionar desde el punto donde está el cursor hasta el inicio del documento, haríamos Control Shift Inicio. Efectivamente se ha seleccionado desde donde estamos, desde donde está el cursor hasta el inicio del documento. Si lo que queremos es trabajar a nivel de párrafo y, por ejemplo, estamos aquí y queremos seleccionar desde donde está el cursor hasta el final del párrafo, lo haríamos con Control mayúscula, flecha abajo. Y así seleccionaríamos este párrafo o el resto de párrafo que queda desde donde está el cursor. Si lo queremos hacer igual pero hacia arriba, haríamos Control Shift arriba. Y entonces seleccionaríamos desde donde está el cursor hasta el inicio del párrafo. Si lo que queremos seleccionar es texto de línea en línea, ponemos el cursor en cualquier sitio y ahora utilizando la combinación de teclas mayúsculas arriba, seleccionamos de línea en línea hasta el punto donde está el cursor hacia arriba. Y si utilizamos mayúscula abajo, seleccionamos de línea en línea hacia abajo desde donde está el cursor hasta donde está el cursor. Hay una opción un poco extraña que no se utiliza mucho, que es seleccionar un bloque vertical. Nosotros siempre que seleccionamos con el ratón, ahora estoy pulsando el botón izquierdo del ratón y bajando el ratón, estamos seleccionando un bloque que siempre coge todo el ancho, ¿vale? Si lo que nosotros queremos es seleccionar un bloque vertical, es decir, un bloque que, bueno, vertical realmente no es la palabra, ¿no? Pero un bloque que no llega hasta el final derecho, hasta el margen derecho, lo haríamos con el ratón y dejando pulsada la tecla Alt. Y sería de esta forma. ¿Esto es útil? Pues no es útil en la mayoría de las veces, pero sí que es útil cuando, por ejemplo, tenemos un texto que está por columna o está tabulado y solo queremos coger pues la primera columna o la segunda columna, porque podemos hacerlo también desde aquí, por ejemplo, ¿no? Imaginaos que aquí tenemos una serie de columnas con texto y solo queremos coger esta, ¿no? Si ese texto está en una tabla, pues se podría hacer fácilmente, ¿no? Pero si está como texto puro, la forma de hacerlo sería esta, utilizando la tecla Alt. Finalmente, la última opción que vamos a ver es las opciones que todos conocemos, que son Control C, Control X y Control V, que equivalen a copiar texto, cortar texto y pegar texto. Normalmente la mayoría de la gente, siempre que tiene seleccionado un trozo de texto y lo quiere copiar, siempre hace clic con el botón derecho y le da a copiar, ¿vale? Copiar, pegar o cortar, el que quiera en cada caso, ¿vale? Esta operación es costosa en tiempo haciéndola con el ratón, mientras que si lo haces con Control C, por ejemplo, copiar, Control X, cortar o Control V, pegar, no es costosa en tiempo, es muy rápido. Yo sé que parece un poco absurdo decir que estas acciones son costosas en tiempo, porque realmente marcar un texto, pulsar el botón derecho y darle a copiar me ha requerido 3 o 4 segundos. Pero sí que es verdad que si lo que hago es seleccionar el texto y darle Control C, me requiere perfectamente pues la quinta parte del tiempo o la cuarta parte del tiempo. Si contamos todas las veces que hacemos estas operaciones al día o al mes o al año, salen muchísimas. Entonces siempre que en un tipo de operación de este tipo escojamos entre las 2 o 3 opciones que hay la que es menos costosa en tiempo, a final de año, a final de mes o a final del día habremos ahorrado mucho tiempo. Ese tiempo se va a traducir en una mayor productividad, pero no hay que ver esa productividad como que hemos hecho mucho más trabajo, sino que hemos hecho bastante más trabajo y además esa realización del trabajo es menos estresante, porque normalmente cuando utilizamos entre varias opciones la más rápida, reducimos el estrés de trabajar con estas herramientas. Entonces merece la pena memorizar y trabajar con la opción óptima a la hora de hacer una operación de edición de texto. Sí que merece la pena y mucho, porque como ya digo, y además está demostrado, la productividad aumenta bastante.
La mayoría de opciones que hemos visto aquí, ¿vale? Con el teclado y con el ratón se puede reproducir en otros editores de texto, ¿vale? En algunos casos con las mismas combinaciones de teclas y de ratón y en otros casos con otras similares. Así que en cada editor de texto habrá que ver cuáles son las que nos sirven. Y poco más que decir, yo os animo, si trabajáis editando textos, que os acostumbréis a utilizar estas combinaciones de teclas. Lo ideal es utilizar una mano en el teclado y otra mano en el ratón, y sobre todo esas operaciones de copiar texto, cortar y pegar, que, repito, aunque parece absurdo, realmente es muy provechosa realizarlas con el teclado. Pues nada más. Un saludo desde el Centro de Recursos Digitales de la Universidad de Cádiz.